Momento de recibir a nuestro próximo invitado de este día martes, Leandro Aiello, titular de la OMIC. Leandro, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, un gusto tenerte aquí de vuelta en el piso de Bahía Directo como cada semana. En este caso para abordar un tema que es común pero que tal vez mucha gente desconoce, que es cómo es el proceso de hacer reclamos en la OMIC, cómo acercarse, en qué casos, cómo es ese procedimiento que se realiza habitualmente pero que hay mucha gente que desconoce. Sí, exactamente. Lo que queremos hoy comunicar es cómo tiene que hacer cada consumidor al momento de advertir que se está vulnerando un derecho. Entonces, primero lo que tiene que hacer es reclamar en el comercio. Lo que vamos a trabajar fuertemente y lo que queremos dejar como eje en todo lo que va a ser la gestión, que los comerciantes, que los consumidores reclamen en los comercios, que el planteo sea mismo en el local comercial, en la empresa, porque de ese modo obliga a la empresa a tener que darle una respuesta. Claro. Entonces a veces y se consagra el derecho del consumidor. Si tiene una respuesta positiva ya queda consagrado el derecho ahí mismo. En cambio, cuando llegan a la oficina ya llegan con el derecho ya ha sido vulnerado, y lo que buscamos es que eso no suceda. Entonces lo que vamos a trabajar durante todo el año es de darle mayores herramientas al consumidor y mayores conocimientos para que pueda reclamar ahí mismo. Entonces hay distintas formas, lo puede hacer en forma oral, lo puede hacer en forma escrita. Siempre que lo haga en forma escrita tendría que quedarse con una copia de lo que está presentando, y lo puede hacer en forma telefónica, que también siempre que lo haga en forma telefónica sería importante que tenga un número de reclamo, porque claro, que anote todos los datos, que anote quién lo atendió, todos los datos, porque de esa forma ¿qué puede pasar? Que no haya una respuesta. Si no hay una respuesta por parte de la empresa, queda acreditado con quién se atendió, qué le reclamó, cuándo lo reclamó, y sobre eso, si tiene que venir a la oficina a hacer algún reclamo, vamos a tener mayores elementos al momento de realizar la conciliación, y eso va a permitir que podamos poner de manifiesto que no ha sido atendido debidamente, y vamos a tener como decía, mayores elementos para hacer valer y reclamar sobre su derecho. Hay mucha gente que se acerca a la OMIC con el reclamo sin haber pasado por el comercio mismo y con la autoridad del comercio decir, plantear el reclamo ahí, o sea, ¿se saltean un poco ese paso? Es que a veces, sí. Es por no conocerlo, ¿no? Es por no conocer, por no saber, o porque a veces el comercio dice, bueno, mire, vaya hasta la OMIC. Entonces, lo que nosotros queremos es que el derecho del consumidor se consagre en el ámbito comercial y acompañar a ese consumidor en el conocimiento. Nos pasa que muchos de ellos, cuando se acercan a la oficina, han hecho los reclamos, a veces lo hacen a través de carta documento, de una simple nota, como decía, telefónicamente, y otras veces no, llegan y dicen, me pasó esto. Y bueno, nosotros ahí, como oficina, lo primero que hacemos, si es una cuestión urgente, es importante, sí, urgente más que nada, porque lo que tratamos de hacer es alguna gestión telefónica con la empresa, y muchas prosperan y obtenemos un resultado positivo para el consumidor. Y en su defecto lo que hacemos es que presente la denuncia y le hacemos completar un formulario que tenemos de denuncia con los datos personales, los datos de la empresa, los hechos, que detalladamente exprese qué es lo que ha pasado, qué es lo que pretende en todo esto, cuál es su pretensión, y por último la documentación que acompaña y que adjunta. Si no tiene ninguna documentación, ¿qué pasa? Si no, y lo primero, no registró nada, digamos, esta persona. No, pero por ahí tiene lo primero que tiene que tener es la factura de compra. Porque ahí acreditamos la relación de consumo. Siempre hay que cuidar todas esas siempre hay que conservarlo. Siempre hay que conservarlo. Cuando uno compra cualquier producto, primero tiene que exigir la factura, y segundo la tiene que conservar. Eso va a acreditar la relación de consumo, la relación de que esa persona realizó un acto de comercio en tal o cual comercio de la ciudad, y esa es la primera documentación que necesitamos. Y después, si ha tenido que hacer algún reclamo, que de alguna forma quede asentado, quede marcado dónde y cómo lo ha hecho. Y como digo, eso nos va a permitir, al momento de celebrar la audiencia, tener mayores elementos y poder defender acabadamente el derecho de ese consumidor. ¿Cómo sigue? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Qué sucede después con la OMIC en ese sentido? Una vez que ya se llenó el formulario. Una vez que completa el formulario, adjunta la documentación, presenta las copias que le vamos a solicitar.
nosotros les damos un plazo alrededor de 25 o 30 días en el cual se va a celebrar una audiencia de conciliación. Esos días se establece más o menos esa cantidad de días porque tenemos que confeccionar y armar el expediente, pero principalmente notificarlo. Entonces a veces se tiene que notificar a una empresa de Buenos Aires que tiene su apoderado legal acá en Bahía Blanca, entonces toda esa triangulación y tienen que pedir instrucciones, entonces a veces se le da ese plazo como para tener en la primera audiencia ya una decisión por parte de la empresa, o si no, en una segunda audiencia. En la audiencia de conciliación hay un agente de la OMIC, un empleado de la oficina. Nosotros tenemos 4 personas que se dedican a todo lo que es las audiencias, divididas en distintas temáticas. Y las audiencias duran aproximadamente 20, 30, 40 minutos, depende de la complejidad del tema. Y allí el consumidor, junto a la gente de la OMIC, exponen qué es lo que ha pasado. Nosotros ya conocemos, porque generalmente son hechos que se van repitiendo, y tratamos de que la empresa le haga algún ofrecimiento como para que repare toda esta situación. Generalmente y en la gran mayoría de los casos... Se arregla ahí, se hace un acuerdo ahí. ¿Y si no, cuántas audiencias se realizan varias o una sola? No, se puede realizar otra audiencia y las que sean necesarias. Hemos tenido audiencias, 6, 7 audiencias en algunos casos, porque a veces hay casos que son complejos, que se requiere determinada información que no está disponible fácilmente, entonces se tiene que trabajar o pedir determinadas instrucciones los abogados, o el consumidor a veces no puede asistir por determinada circunstancia, porque el horario de trabajo de la oficina es de 7:30 a 15 horas, entonces es un horario que a veces muchas personas trabajan y se les dificulta poder acercarse a la oficina. Tratamos siempre de buscar el procedimiento administrativo, una de sus características es la informalidad. Entonces, dentro de la formalidad, dentro de esa informalidad que permite el procedimiento, tratamos de ir ordenándolo y llevándolo como para lo más ordenados posibles dentro de toda esa. Para que el consumidor esté reflejado su reclamo, se encuentre presente en la audiencia y tratemos de ver cómo podemos ir agilizando esa gestión. Como te digo, a veces antes de llegar a la primera audiencia, la empresa nos comunica que está todo resuelto, o el mismo consumidor nos llama: miren, me llamaron de la empresa y me solucionaron el tema. Antes de llegar a la primera audiencia. Entonces, ese expediente se archiva, le pedimos siempre al consumidor que nos dé una constancia escrita de que está resuelto, lo archivamos y bueno, empezamos a poner atención en otros temas. Otro tema, seguramente otro capítulo, debe ser respecto a las críticas o a las cuestiones en cuanto a los servicios públicos, pero eso lo vamos a abordar seguramente en un próximo encuentro. Lo importante es esto, ¿no? Y el mensaje que queda es que si la mayoría de los casos se resuelven a partir de la audiencia, está bueno el hecho de hacer el reclamo, incluso antes, hacer el reclamo primero en la empresa, en el comercio, y luego acercarse al OMIC, siempre guardando toda la documentación necesaria. Exactamente. Bien, así Leandro, que bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, entonces, para seguir abordando más temas desde la OMIC.